Apreciados estudiantes de 11 grado de la institución educativa Santo Ángel, reciban todos un cordial saludo. Vamos a tener en este momento esta clase, es un pregrabado con el fin de que ustedes puedan explorar el tema que corresponde, este tema del tercer periodo académico, que tiene que ver con el enfoque cristológico. Nos vamos a centrar a mirar a la persona de Jesús. Es por eso que ustedes han estado de forma juiciosa leyendo el Evangelio de San Lucas, para entender cuál es este compromiso social del cristiano, cuál debe ser esta manera de ser de nosotros que creemos y conocemos y hemos ido aprendiendo en el transcurso de este proceso académico, pero también pastoral, referente a Jesús de Nazaret. Y es que verlo a Él en las Sagradas Escrituras es poder comprender cómo Dios se hace carne, es decir, se encarna, se hace hombre, para asumir nuestra condición humana, dice la palabra, menos en el pecado, pero con el fin de dignificar la vida del ser humano. Dios se hace humanidad para comprometerse con nuestra humanidad. Dios se hace hombre con el fin de caminar en nuestra historia y poder ayudar y dar una expectativa, no es una expectativa, más bien es una experiencia, esa es la palabra, una experiencia de camino donde aquellos que le conocieron, aquellos que lo vieron, la forma como actuaba, la forma como miraba, la forma de lo que él decía, todo lo que él hizo alrededor de los que estaban con él, pues eso fue generando un impacto social bastante profundo. Y si vemos quién es el primero en darnos ejemplo de ese compromiso social desde la perspectiva cristiana, es Jesucristo. Él es el modelo a seguir, Él es el referente que todos nosotros debemos seguir y por eso debemos mirarlo a Él. Él es comprometido totalmente con la realidad social, comprometido con las personas, con el pobre, comprometido con el enfermo, con la mujer, con el niño, comprometido con el débil, con el que era excluido, con el marginado, comprometido con la realidad. Y desde esa perspectiva, nosotros que hemos asumido el cristianismo como un regalo, como una vocación, como un llamado, los que hemos podido ir aprendiendo un poco más de Jesús y que ya hemos tenido experiencia de fe, podemos decir que sencillamente este camino me lleva a ejemplo de Jesús, a comprometerme con la realidad. ¿Sí? Esa es como digamos, la gran idea hoy de la clase. Les voy a compartir pantalla y a partir de esto yo quiero que ustedes pues puedan aterrizar sus ideas y quedarse con algo claro hoy para sus vidas. Entonces, análisis cristiano de la realidad social. No todas las personas leemos la realidad de la misma manera. El meteorólogo ve un tornado como un fenómeno natural, mientras que las demás personas lo ven como una amenaza. Entonces, él lo ve desde la ciencia. Algunos que no tenemos mayor conocimiento diríamos es una amenaza, es algo que nos puede hacer daño, nos puede perjudicar. Los cristianos, por su parte, leen la realidad procurando adoptar la perspectiva con la que Dios mira al mundo. Entonces, aquí es donde está la pregunta. ¿Cómo es que Dios mira? ¿Cómo es que Dios observa? ¿Cómo es que Dios capta la realidad? ¿Y de qué manera Él actúa frente a la realidad? Porque una cosa es quedarnos siendo observadores pasivos frente a la realidad, ¿sí? Como dice un dicho, mirando los toros desde la barrera, ¿sí? Otra cosa es comprometerme y decir, hombre, no estoy de acuerdo con esta práctica que se hace de matar a estos animales y que vayan a estos lugares y que los animales sean sacrificados y que esto sea un espectáculo o algo público donde nos gozamos viendo sufrir a un animal. Entonces ya tomas partido por la realidad, no te quedas mirando los toros desde la barrera, entras a jugar un papel importante, pero también podríamos decir que de pronto apoyamos e incluso nos hacemos de parte del torero y estamos de acuerdo con esta realidad. Entonces, aquí es donde entra también la parte ética, ¿cierto? Yo qué quiero apoyar, qué no quiero apoyar, la parte moral también, ¿sí? Yo por dónde me quiero inclinar, yo en qué estoy de acuerdo frente a la realidad,
en qué no estoy de acuerdo, pero recuerden que un cristiano no puede ser subjetivo, sino que un cristiano tiene que tener un referente y el referente es Cristo, es la palabra, el referente es el magisterio de la iglesia. Y si yo digo que soy una persona cristiana, ¿cierto? Yo debo seguir esos parámetros para obrar éticamente en mi vida, porque no todo lo que pueda la ley decir que está permitido es moralmente bueno o debe ser moralmente aceptado, ¿sí? No todo lo que legalmente se nos dice puede ser bueno. Entonces ahí es donde uno entra en la vida a discernir desde una mirada de Dios cómo es esa perspectiva con la que Dios mira el mundo, porque yo también quiero obrar como un hijo de la luz, como un hijo de Dios, y aquí es donde decimos, bueno, por ejemplo, la sociedad nos va a decir que el aborto debe ser legal en todas las situaciones de la vida. De eso se debatió ahora hace poco y eso no dio fruto acá en Colombia. Pero que no, que el aborto sea, mejor dicho, una opción libre y que la mujer decida independientemente de la causa que sea. A ver, yo soy cristiano, yo soy un hombre que sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él antes que nada defiende la vida por encima de lo que sea. El Señor es la vida, Él es la vida, y Él promueve la vida, Él es un promotor de vida. Yo no puedo promover la muerte y el asesinato de un niño. Eso tiene que estar claro en el corazón de un cristiano. Y así podríamos mirar muchas estructuras injustas, ¿de acuerdo? Estructuras de pecado. Por ejemplo, la corrupción en Colombia. No estamos de acuerdo con esa corrupción que ha marcado la historia del país y que ha desangrado y que le ha quitado la oportunidad a muchas personas que cada vez son más pobres, porque esa lógica del rico que es más rico y el pobre que es más pobre, creando una brecha gigante, una cosa impresionante, donde uno dice, bueno, y esta injusticia, eso termina siendo un pecado. Termina siendo un pecado que haya niños muriendo de hambre. Termina siendo un pecado que la mujer no tenga las condiciones, ¿sí? Hay lugares donde todavía la mujer es maltratada y no es reconocida en sus derechos fundamentales, aun cuando ya la legislación nos dice que la mujer tiene igualdad de condiciones frente al hombre, ¿de acuerdo? Pecados estructurales. Pueden haber muchos pecados estructurales. Muchos pecados que han dañado, que han corrompido, que han afectado, que han generado crisis en las estructuras. Pecados estructurales a nivel institucional, es más, la misma iglesia, los mismos pastores en el culto podrían estar cayendo en alguna situación que no habla para nada de Cristo ni del Evangelio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo mira Dios la realidad? Para yo poder también mirar esa realidad, ¿será que Dios lo que dijo, vean, monten iglesias y hagan templos y cultos para que ustedes se enriquezcan y hagan de su vida, digamos, aseguren su vida económicamente con el diezmo de las personas? ¿Sería que le dijo al sacerdote, vaya y enriquézcase y montes en una camioneta último modelo cuando su comunidad es pobre y su comunidad tiene hambre? Lo que usted tiene que hacer es trabajar. El Papa Francisco lo dirá, huelan a oveja, úntense, métanse en la realidad. Es el tema aquí es bastante complejo porque si uno lo mira tristemente muchas veces, el nombre cristiano nos queda grande, ¿sí? Es un nombre muy bonito, pero podríamos decir que somos cristianos de nombre y no cristianos de opción fundamental y de vida y de compromiso. Entonces, esta primera realidad, ¿cómo mira Dios el mundo para que yo pueda también de la misma manera mirar el mundo y comprometerme con este? Sigamos mirando un poco acá. Hacerse cargo de la realidad. Voy a leerles un poquito y vamos explicando. El ser humano está inmerso en las realidades de tres dimensiones. Su inteligencia se hace cargo de esta, desentrañando las fuerzas que laten en su interior. Entonces Dios nos ha dado inteligencia y gracias a esa capacidad de poder mirar, de ver, de juzgar, de tener un criterio frente a las cosas, nosotros podemos hacernos cargo de la realidad. ¿De acuerdo? Tenemos inteligencia y esa inteligencia nos lleva a observar y a discernir en un sano juicio las cosas. Pero no nos quedamos simplemente en la inteligencia. Debemos tener un compromiso ético, es decir,
debemos cargar con la realidad, ¿de acuerdo? Yo debo discernir desde la ética, lo que yo les decía, qué es bueno y qué no es bueno, qué conviene y qué no conviene, y no puedo caer en un relativismo moral. No puedo caer, en un relativismo donde cada quien tiene su versión de verdad, cada quien piensa que las cosas son de esa manera y hay que respetar porque cada quien puede pensar como quiere. Entonces yo digo que robar es bueno, entonces para mí está bien, yo voy y robo. Entonces yo digo que la prostitución es buena, que eso es un trabajo sexual, son trabajadoras sexuales y que merecen todo, entonces yo voy y justifico eso. Entonces yo digo que la pedofilia está bien, que debemos justificarla porque sencillamente hay una atracción del ser humano hacia los niños y hay que respetar eso y permitamos que hayan abusos sexuales a menores. Miren la dimensión y el descaro en el que estamos hoy en día en esta sociedad. La ética y sobre todo una ética moral cristiana, una ética cristiana nos tiene que llevar a ser serios con nuestra fe y con lo que decimos creer. Pero yo no puedo decir que yo creo en Dios. Ojo a esto, yo no puedo decir que creo en Jesucristo y soy un ladrón y soy un tramposo. Yo no puedo decir que yo creo en Dios y yo le pago 100.000 pesos a un sicario para que vaya y le quite la vida a otra persona. Eso es totalmente incoherente en la lógica de Dios. Bueno, sigamos mirando. Por último, la tarea de comprender la realidad no es un acto meramente intelectual. No se pretende tanto comprender el mundo, sino sobre todo transformarlo, es decir, encargarse de la realidad. Entonces, cargo con la realidad, ¿sí? Desde una perspectiva de mi inteligencia, desde la ética, pero me encargo de la realidad desde un compromiso cristiano verdadero con la realidad. Y aquí tiene sentido lo que yo siempre les he dicho, recordando el tema de los profetas, que un profeta anuncia, denuncia y se compromete con la realidad, porque si no nos podemos quedar siendo unos rebeldes sin causa, ¿sí? Es decir, yo en la vida voy diciendo que nada sirve, que todo es un asco, que este país es un país, bueno, lo que usted quiera decir, X cosa, y terminamos juzgando, pero no actuamos. Terminamos siendo rebeldes, sí, porque nada nos gusta, rechazamos las estructuras, no estamos de acuerdo con nada, pero no hacemos ni esto de poquito para que la realidad cambie. Entonces no se justifica y no tiene sentido ese reclamo, porque termina siendo un reclamo al aire, ¿sí? Se lo lleva el viento, no tiene sentido. Uno tiene que aprender a reclamar comprometiéndose con la realidad. No es que digamos, no es que no digamos, podemos decir las cosas que están mal, pero debemos buscar la manera en el actuar, en la perspectiva, en el proyecto de vida, en lo que yo voy a hacer, de construir una sociedad diferente, un mundo nuevo, renovado, totalmente distinto desde el compromiso, porque si no, entonces somos unos rebeldes sin causa. Yo les he enseñado siempre eso. Un angelino dice que nosotros los angelinos somos ángeles visibles. Eso ustedes lo han aprendido desde la escuela, algunos, la mayoría. Y un ángel visible que se embarra las alas, ¿sí? Vamos por la vida generando compromiso. Es más, hay otra frase que dice que un angelino es un agente humanizador de la historia, que transforma la historia, ¿de acuerdo? O sea que si ustedes miran este lenguaje espiritual de la comunidad, del colegio, de la comunidad educativa, de las hermanas, termina siendo profundamente cristiano y encarnado en la realidad. Nosotros debemos comprometernos con la realidad. Entonces, hay tres verbos muy lindos: ver, comprender y liberar. Si ustedes me lo permiten, desde una comprensión teológica que aconteció en Latinoamérica y que nace en el contexto nuestro, la teología de la liberación planteaba el ver, juzgar y actuar. Y creo que esto está bien, no desentona para nada. Aun cuando tristemente algunos expositores de esta teología tergiversaron y cayeron en guerrillas y se fueron a las armas y terminaron haciendo de esto más bien una ideología y un marxismo, porque perdieron el horizonte, dejaron su enfoque cristiano y se fueron a una situación mucho más, digamos, filosófica y más de tomar armas y hay que defendernos de un gobierno opresor, y se equivocaron, ¿sí? Muchos sacerdotes cayeron en ese error. Entonces,
El ver, juzgar y actuar es esto mismo, es ver, comprender y liberar. Nosotros debemos ver la realidad, comprenderla y debemos actuar para que la realidad, se libere, para que el oprimido se libere, para que el enfermo pueda tener una oportunidad, para que el pobre pueda tener una oportunidad, para que la viuda, para que el que tiene necesidad pueda tener oportunidad, para que el niño estudie, para que el adolescente o el joven vaya a una universidad cuando ya lo disponga su proceso, para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Profe, usted es soñador, usted es utópico, usted es una persona que de pronto no ve la realidad. Sí, yo la veo, pero es que si todos asumimos esta realidad y todos hacemos algo, la realidad puede cambiar. Yo le estoy hablando acá a futuros líderes del departamento, del país. Yo le estoy hablando a personas que sé que van a ocupar lugares y puestos importantes en la sociedad. Yo le estoy hablando a jóvenes que están progresando y que quieren un país diferente. Yo sé que podemos mejorar viendo la realidad, comprendiendo la realidad y liberando la realidad. Quédense con eso en esta clase que estamos dando hoy. Continuemos. Hay algo que se llaman estructuras de pecado. Son categorías que no se aplican frecuentemente a la situación del mundo contemporáneo. Porque, ¿saben por qué, muchachos? Porque todo lo justificamos. Nada es pecado. Todo está permitido. Cada quien que haga lo que quiere. ¿Sabe que no se meta usted en mi mundo? Yo tengo derecho a actuar y hacer lo que yo quiera. No me juzgue. Y resulta que no. Hay unos criterios donde nosotros debemos ponernos serios con la vida y debemos mejorar nuestra posición ética y moral frente a las cosas. Entonces, se puede llegar fácilmente a una comprensión profunda de la realidad que tenemos ante nuestros ojos sin dar un nombre a la raíz de los males que nos aquejan. Claro, porque nosotros justificamos todo. Usted quiere que la realidad cambie, comencemos dándole nombre a las cosas que son injustas. Donde hay una injusticia, debiéramos actuar para que haya justicia. Que en Colombia hay asesinato de líderes sociales, sí, los está viendo. ¿Que quién es el culpable? Bueno, tendrán que entrar a mirar y a indagar las personas a quienes les corresponde ese tema. Pero que en Colombia hay injusticia, sí hay injusticia, hay hambre, hay desigualdad, hay pobreza. Este tema de la pandemia nos ha dejado ver cuánta, digamos, brecha hay y cuánta pobreza hay en nuestro país, porque es un país pobre. El capital lo tienen la minoría y son los dueños del país. El resto somos asalariados que vivimos ganándonos el pan de cada día y para poder tener las cosas endeudados con bancos para pagarle a los bancos un montón de intereses. Esa es la triste realidad que vivimos. Pero ¿quién desencadena eso? ¿Quién crea una política diferente? Estoy hablando a jóvenes que tienen conciencia y que ya van madurando en su reflexión, donde nosotros debemos darle nombre a los pecados y decir, es que esto es una injusticia, esto es una estructura de pecado y esto debe acabarse, ¿de acuerdo? Eso debe acabarse. Bueno, cargar con la realidad. Entonces vamos a mirar un poquito este cargar con la realidad para entender esto. Es difícil entender la justicia sin sentir compasión, dice una filósofa, Adela Cortina. ¿Se puede educar en el sentimiento? Sí, y nos abre mundos desconocidos. Quien no tiene compasión no puede tener sentido de la justicia. Para apreciar que algo es injusto, no vale solo la razón lógica, tiene que sentir compasión. Y creo que esta sociedad tan centrada en la razón quiere castrar el sentimiento, ¿sí? Y es urgente recuperarlo. Y es urgente pensar que debemos nosotros también entender la realidad desde la compasión. Y compadecerse es padecer con, es decir, yo sufro con o también me alegro con mi hermano. Esa es la compasión, ¿sí? Y cuando yo siento compasión, pues voy a obrar en el sentido, en la perspectiva de la justicia, porque yo digo, hey, esta persona está aguantando hambre, yo voy a tener compasión, voy a acompañar a esta persona y voy a ayudarla. Y podemos generar un mundo diferente y podemos cambiar la injusticia por justicia y podemos defender al que está pasando necesidad, ayudarlo. Defina compasión, es compadecer, es padecer el sufrimiento y la alegría de otros.
Tenemos una idea del patos muy deprimente, como si solo fuera a sufrir, pero también es alegrarse, tan lindo. Mira, hoy aprendí yo que compasión no simplemente es sufrir con el otro, sino que también es alegrarme con el otro. Y a veces nuestra sociedad es envidiosa, me cuesta ver los triunfos de los demás, ¿qué me voy a alegrar yo de que el otro progrese? No, o sea, somos envidiosos y resulta que Dios nos pide no serlo, sino que al contrario debemos ser compasivos, ¿de acuerdo? Creo yo que esta es la perspectiva, debemos encargarnos de la realidad, manos a la obra. En el siglo XXI el siglo XXI, perdón, se encuentra con una humanidad herida por enfermedades muy graves. La más dolorosa de estas enfermedades es sin duda la pobreza que vamos transmitiendo de generación en generación y que afecta a millones de personas. Esta visión del mundo nos llama a la acción, a participar en la lucha de la humanidad aquí y ahora en la tierra, con el hombre y para el hombre, manos a la obra. No podemos esperar a que las grandes actuaciones a nivel global arreglen el mundo. Los ciudadanos tenemos que intervenir porque las acciones pequeñas suman una grande. En realidad, todo el trabajo de los hombres y las mujeres ordinarios pueden curar las heridas de la sociedad. Cuando veo a un hombre muriéndose, siento el mismo dolor que él tiene. Es la vida misma que se estremece. La causa de mi dolor por otro es la compasión, palabra que justifica la intercomunicación de las penas y las alegrías entre los hombres. Pero la raíz de esta compasión es mucho más profunda y es origen, a su vez, del impulso innato que tenemos los seres humanos de ayudar al que sufre. Escuchen bien esto. Si tú ves a alguien sufriendo y ni te inmutas, no te duele, no te causa nada, estás en la indiferencia, no estás sintiendo compasión. Entonces, ¿dónde ha quedado tu sentido de humanidad? Tenemos que llevar a cabo la revolución silenciosa de la hermandad, tan linda esta expresión, una revolución silenciosa de los hermanos, de la fraternidad, de la comunidad, de los amigos de Jesús, que podemos ayudar al prójimo. Que el amor fraterno, la solidaridad viva y la acción buena se infiltren en la sociedad y la transformen en verdadera humanidad, que de una vez por todas triunfe la luz, la bondad, la grandeza del ser humano. Y para que sea eficaz, todos hemos de contribuir en una inmensa tarea, con hechos concretos. Cada uno ha de tomar un compromiso que repare el centro de gravedad moral de toda la humanidad. Los millones de ciudadanos libres poseen en potencia más responsabilidad. Ha llegado la hora de hacer un llamamiento firme y sincero para que toda la sociedad se dé cuenta de que tiene que actuar a una fuerza que los insuficientes medios oficiales para liberar la pobreza. Queridos estudiantes, nos queda un reto en el corazón. Somos cristianos, la gran mayoría de este salón, de este curso, son cristianos. Educados en la experiencia cristiana, sea católica o no católica. Habrá alguno que se declara no creyente, pero no por eso mala persona y no por eso no comprometido con la realidad. Desde una perspectiva de fe, el reto es grande. Debemos mostrar que sí se puede ser diferente y cambiar esta historia humana. Desde cada uno, no necesitamos grandes acciones, necesitamos tal vez pequeñas acciones que nazcan del corazón y todo va a ir cambiando. Pero también, queridos hijos, queridos estudiantes, queridos angelinos, nosotros, desde una espiritualidad o desde una filosofía angelina, también debemos ser hombres que cambiemos el rumbo de esta humanidad. Ser ángeles visibles. Si lo quieres desde una antropología, desde una perspectiva tal vez sociológica, si lo deseas, para el que no es creyente acá, desde una dimensión ya, desde la filantropía, pero sí hay que hacer algo por el bien del mundo. Y los que aquí somos creyentes, pues ya sabemos lo que significa ser cristiano en un mundo que tiene dolores y heridas. Que Dios me los bendiga. Hemos terminado esta sesión de clase. Deseo que este tema haya sido de provecho para todos. Espero en el grupo del WhatsApp sus comentarios. Esos comentarios en audio tienen nota de lo que a usted le ha llamado la atención de esta clase y de esto que hemos compartido hoy acá. Recuerden que el viernes deben enviarme también un audio de los capítulos 9 y 10 del Evangelio de San Lucas que se están leyendo esta semana. Dios me los bendiga y hasta una próxima ocasión.
Felicidades, queridos estudiantes, cuídense y hagan las cosas bien. Un abrazo y se les quiere mucho y se les extraña. Promoción 2020. Dios los bendiga.